Considere la secuencia a sub n es mayor o igual a 0 que comienza 9, 21, 33, 45, y así sucesivamente. Primero, porque se nos da n es mayor o igual a 0, es importante reconocer que el primer término es un bajo 0 y, por lo tanto, un bajo 0 es igual a 9 y, analizando la secuencia, observe cómo los términos aumentan en 12 y 9, más 12 es igual a 21, 21 más 12 es 33. 33 más 12 es 45. Por lo que debido a que los términos aumentan en una cantidad constante o tenemos una diferencia común, debemos reconocer esto como una secuencia aritmética. Para encontrar la diferencia común usando la fórmula tenemos la diferencia común de igual a sub n menos a sub n menos 1, lo que significa que para encontrar la diferencia común de nosotros puede seleccionar cualquier término excepto el primer término, y restar el término antes de que se dé cuenta de que 21 menos 9 es 12, 33 menos 21 es 12. 45 menos 33 es también 12. Para la parte A nos preguntan cuál es el siguiente término de la secuencia. Bueno, sabemos cuáles son los términos que aumentan en 12 y, por lo tanto, el siguiente término será el último de 45 más 12, que es igual a 57. De nuevo, el siguiente término de la secuencia es el último término dado un 45 más la diferencia común de 12 que es igual a 57. Para la parte B se nos pide que encontremos una fórmula para el enésimo término de la secuencia, que será una fórmula cerrada para la secuencia aritmética. Y dado que el primer término es un valor bajo 0, usamos la fórmula cerrada a sub n igual a sub 0 más d por n. Si el primer término fuera sub 1 usaríamos un sub n igual a sub 1 más d veces cantidad de n menos 1, así que en este caso vamos a usar la fórmula a sub n es igual a sub 0 más d por n, donde en nuestro caso un sub 0 es 9 y d es 12, lo que nos da un sub n igual a 9 más 12n. Para la parte 100, se nos pide que encontremos la suma de los primeros 90 términos de la secuencia, que sería la suma de k igual a 0 a 89 de un aviso sub k de 0 a 89. Da como resultado 90 términos. En esta lección voy a mostrar cómo determinar la suma de dos maneras, una expandiendo la suma y otra usando la siguiente fórmula. Vamos a hacer esto en la siguiente diapositiva, así que comencemos por expandir la suma que tenemos. La suma S es igual a 9 más 21 más 33 más 45. Además de un montón de términos más. Los dos últimos términos son un sub 88 y un sub 89 que ya he encontrado a la derecha. Así que, ¿qué tenemos? Plus 1065 más 1077. Y ahora voy a escribir la suma nuevamente invirtiendo el orden de los términos para que tengamos ese igual. 1077 más 1065 más un montón de términos más. Y luego los dos últimos términos van a ser más 21 más 9. Y ahora desde aquí vamos a sumar las dos ecuaciones juntas. S más S es 2, así que tenemos dos iguales a la derecha. Obtendremos la misma suma cada vez que observemos 9 más 1077 es 1086 y también lo es 21 más 1065. Aquí tenemos un montón de sumas que son iguales a 1086. Fíjate incluso aquí al final, 1065 más 21. Otra vez es 1086. Así que la pregunta es ¿cuántos 1086 tenemos? Bien, tenemos 90 de ellos porque estamos resumiendo, porque estamos sumando 90 términos un sub 0 a través de un sub 89, lo que significa que podemos escribir el lado derecho tan solo 90 veces 1086. Y ahora para encontrar la suma de los primeros 90 términos resolvemos para S dividiendo ambos lados por 2. Lo que nos da S es igual a 45 times 1086, que es 48.870. Así que esta es la suma de los primeros 90 términos de la serie aritmética. Pero también quiero mostrar que podemos encontrar la suma usando la fórmula que se muestra a continuación. Tenemos dos fórmulas de suma parcial para secuencias aritméticas o series, dependiendo de si el primer término es bajo 0 o sub 1.
Nuestro primer término es bajo cero y, por lo tanto, usaremos la fórmula S igual a n más 1 dividido por 2 veces la cantidad a bajo cero más 1 sub n. Vamos a mostrar que obtenemos el mismo resultado que tener S igual. El último término es un sub 89 y, por lo tanto, n es 89. N más 1 es 90, lo que nos da 90 dividido por 2 veces la cantidad a bajo cero es 9 más 1 sub n es un sub 89 que sabemos que es 1077. Y observe cómo obtenemos el mismo resultado que tenemos S igual a 45 veces 1086, lo que nos da el mismo resultado de 48.870. Nuestro libro no muestra esta fórmula, así que debemos determinar la suma utilizando la primera técnica que se muestra. Espero que esto te haya resultado útil.